Cuidado con la levadura unicitaria. Bendiciones, queridos amigos, hermanos. Una vez más, estamos tratando este tema de la unicidad. Y a lo largo de esta serie de videos que hemos grabado acerca de esta secta, la unicidad, o también como sus iglesias se les conoce como iglesias solo Jesús o iglesias del nombre. Ahora estamos mirando otro de los tantos versículos que confirman la diferencia de personas que hay entre el Padre y el Hijo. La unicidad enseña de que el Padre en realidad es quien se encarnó y que Jesucristo, el Hijo de Dios, no es más que el Padre encarnado. Así que eso es una herejía. Por eso nos toca a nosotros de estar refutando esta herejía de la única manera que se puede refutar, que es usando la palabra de Dios. Aquí tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la que nos guía a toda verdad. Y vamos a leer un verso que se encuentra en Lucas, capítulo 22, verso 42, que dice de la siguiente manera: diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esa es la oración que el Señor Jesús hizo en el Getsemaní, momentos antes de su juicio y de su crucifixión, en aquel día tremendo para la vida de los discípulos y que marcó la historia de la humanidad. Allí el Hijo de Dios estaba orando a su Padre y está orando diciéndole, mencionándolo, llamándolo por su nombre, diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa a la cual se refería el Señor Jesús era la copa que debía de beber en aquel día. La muerte, la copa del sufrimiento, la copa del dolor, la copa del abandono, del desamparo. A esa copa el Señor Jesús se estaba refiriendo. Y precisamente en su humanidad Él no quería pasar ese momento. Por eso le dice a su Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, dando a entender que en su voluntad no estaba el deseo de atravesar ese valle de sombra de muerte. Sin embargo, Él sabía que había sido enviado por su Padre con una misión: venir a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros. Pero aquí vemos entonces en este primer párrafo, en esta primera parte de este verso, de que el Señor Jesús hace una oración a su Padre, mostrando una diferencia de personas. Un padre que escucha, un hijo que ora, que se expresa, que pide pasar de largo esa copa, que no fuese eso lo que él tuviese que atravesar, sino que le está pidiendo precisamente a su Padre que no se haga su voluntad, la de él, la de Jesús, sino la del Padre. Qué importante entonces es entender aquí claramente, como lo expresa la Escritura, y dejar sentado una diferencia entre las personas del Padre y del Hijo. Aquí vemos que Jesús no estaba hablando consigo mismo, sino tendría que haber usado otro tipo de palabras. No estaba hablando al aire, Jesús no estaba hablando por hablar. Jesús estaba dirigiéndose a alguien en ese momento tan importante, tan tremendo. Allí estaba hablando en oración con su Padre. Su Padre que está en los cielos, como Él mismo lo enseñó a sus discípulos cuando les enseñó a orar, diciéndoles que la oración tenía que comenzar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Repito, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre en el cielo, el Hijo en la tierra. En el Getsemaní, el Padre en el cielo oyendo, el Hijo clamando en la tierra para que pasase esa copa, esa circunstancia terrible que estaba por enfrentar. Ahí vemos al Hijo de Dios, al enviado del Padre, el que vino para morir por nuestros pecados, clamando en ese momento que pasase
de él esa copa. Y agrega, y lo repetimos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí queda claro, establecido totalmente, que hay dos voluntades. Una, la voluntad del Padre, que era que él atravesase esa copa como así fue, por lo cual él había enviado a su Hijo para que esto acontezca, porque si esto no sucedía, entonces no había salvación para ninguno de nosotros. El Hijo de Dios encarnado, tenía que venir a morir, ocupando nuestro lugar en la cruz. Tenía que dar su vida por la vida de muchos pecadores, nosotros pecadores. Pero esa era la voluntad del Padre, enviarlo. Y era la voluntad del Padre que él pasase esa copa. Pero la voluntad del Hijo era otra diferente. Si es posible, dijo, pasa de mí esta copa. Pero una cosa te digo, Padre, que no se haga mi voluntad. Yo no quiero, pero tú sí quieres. Y por eso voy a hacerlo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Dos voluntades, dos personas, un solo Dios. Esa es la maravillosa verdad que nos muestran las Escrituras, a lo largo y a lo ancho de ellas. Tenemos un Dios en tres personas en un solo Dios. ¿Que es un misterio? Por supuesto que es un misterio, pero es un misterio revelado por la misma palabra de Dios. Un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Una maravillosa triunidad que se revela en la palabra del Señor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dos voluntades. No puede el unicitario refutar esta palabra que está escrita aquí en la Biblia, la palabra de Dios. No se puede refutar, porque es irrefutable, porque lo que está escrito, está escrito. Así que, querido unicitario, querido amigo que escuchas este video, tenemos que tener la certeza y la seguridad en quien creemos, que creemos en el Dios que nos enseñan, nos muestran las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro Dios, un Padre amoroso y un Hijo obediente. Un Hijo que se encarnó, un Padre que lo envió, un Padre el cual la voluntad la tenía totalmente determinada a salvarnos, y un Hijo que obedeció y fue a la cruz a dar su vida por ti y por mí. Pero Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios le bendiga.